Buenas tardes, maestra. Mi nombre es Nayeli Guadalupe Ceballos Carranza y el día de hoy voy a hablar sobre los medios de solución de conflictos internacionales. A mi parecer es un tema muy interesante y de bastante importancia. Sinceramente, me gustó mucho desde que vi la película de La Dama de Oro y eso me motivó a investigar más sobre ello. ¿Qué son los medios de solución de conflictos? Pues es un principio por el que se deben regir las relaciones entre los estados consagrados en numerosos instrumentos jurídicos internacionales. Pero este principio que se menciona surge como un complemento a otro principio, el cual es el principio de la prohibición del uso o de la amenaza del uso de la fuerza y en otra posición a la práctica común de utilizar la fuerza militar como un instrumento de política exterior. Hablando un poco de historia, a finales del siglo XIX, los países consideraban a la guerra como un método de solución de conflictos, e inclusive el derecho a la guerra se consideraba ligado a la soberanía, así como un deber nacionalista. El cambio empezó a ocurrir con las primeras convenciones de La Haya. En dicha convención, los estados que formaban parte se comprometieron a buscar medios pacíficos para resolver controversias y limitar el uso de la fuerza. Sin duda, este fue un primer paso para la proscripción de la guerra que se consagró casi 50 años más tarde en la Carta de las Naciones Unidas. El siguiente paso para la proscripción de la guerra surgió con la conocida doctrina Drago. En 1902, buques de guerra alemanes, italianos e ingleses bombardearon las costas de Venezuela debido a las fuertes deudas que tenía el gobierno dictatorial de Cipriano Castro con ciudadanos particulares, en su mayoría de instituciones bancarias, de los países europeos. A pesar de ser una evidente violación a la doctrina Monroe de América para los americanos, Estados Unidos avaló la intervención armada. Ante esta situación, el gobierno argentino emitió una nota diplomática mediante su ministro de Asuntos Exteriores, Luis María Drago, condenado al ataque a Venezuela. La nota establecía que la deuda pública no puede dar lugar a la intervención armada, ni menos a la ocupación material del suelo de las naciones americanas por una potencia europea. Posteriormente, este sería el punto medular de la doctrina Drago. Sin embargo, en 1907, esta doctrina fue diluida y codificada en el primer artículo de la Segunda Convención de La Haya, el cual decía: las potencias contratantes convienen en no recurrir a la fuerza armada para el cobro de deudas contractuales al gobierno de un país por el gobierno de otro país, como debidas a sus nacionales. Sin embargo, esta estipulación no podrá ser aplicada cuando el Estado deudor rechace o deje sin respuesta un ofrecimiento de arbitraje o, en caso de aceptación, haga imposible el establecimiento del compromiso o, después del arbitraje, deje de conformarse a la sentencia pronunciada. Sin embargo, con la Primera Guerra Mundial se desencadenó un nuevo espíritu de paz y fue plasmado en el Pacto Briand-Kellogg de 1928. Originalmente, este tratado se negoció entre Estados Unidos y Francia, pero al final fue firmado por 8 jefes de Estado y su primer artículo del pacto establecía que las partes declaran solemnemente en el nombre de sus pueblos que condenan el recurso de la guerra como medio para solucionar controversias internacionales y renuncian a este mecanismo como instrumento de política exterior en sus relaciones entre sí y con terceros. Desafortunadamente, la situación no mejoró, puesto que en 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial. A su conclusión, y tras decenas de millones de víctimas, fue elaborada una nueva serie de documentos con la finalidad de eliminar las guerras. El primero de ellos fue la Carta de las Naciones Unidas de 1945, donde establece que las altas partes contratantes condenan formalmente la guerra y se obligan en sus relaciones internacionales a no recurrir a la amenaza ni al uso de la fuerza en cualquier forma incompatible con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas o del presente tratado. Sin embargo, la Carta de la Organización de Estados Americanos lo estableció en su artículo tercero, donde nos decía que las controversias de carácter internacional que surjan entre dos o más estados americanos deben ser resueltas por medio de procedimientos pacíficos.
Posteriormente, la Comisión de Derecho Internacional, en su proyecto de Declaración sobre Derechos y Obligaciones de los Estados, establece en su artículo 9 la prohibición de todo Estado a recurrir a la guerra como instrumento de política nacional y la prohibición del uso o de la amenaza del uso de la fuerza en contra de la integridad territorial o independencia política de otro Estado, o de cualquier otra manera que no sea congruente con el derecho internacional. A lo último se refiere a que según la Carta de las Naciones Unidas existen 12 excepciones a la proscripción de la guerra. La primera es por resolución del Consejo de Seguridad basada en el capítulo séptimo de la Carta y la segunda es en el caso de respuesta de un Estado ante un acto de agresión. Los medios de solución de conflictos tienen rasgos comunes, y en primer lugar tenemos que aunque se muestre el medio de solución de la controversia, los países siguen conservando libertad de acción y decisión en cuanto a la solución. En otras palabras, la obligación que existe de buscar y utilizar un medio pacífico de solución a la controversia no implica que la controversia se resuelva por este medio, sino que la controversia puede quedar irresuelta en el mismo sentido. La obligación es únicamente de buscar una solución pacífica a la controversia, pues no hay obligación de solucionar el problema. En segundo lugar, tenemos que si se llega a un acuerdo de solución, este debe plasmarse en un documento vinculante, puesto que es indispensable crear un instrumento jurídico escrito que contenga un objeto, o sea, la solución acordada, y la manifestación, que son la firma de todas las partes, y por lo general, este instrumento es depositado en alguna organización internacional. En tercer lugar, tenemos que la solución no tiene que basarse en derecho y puede contener elementos políticos, sociales, económicos o históricos. En cuarto lugar, tenemos que los medios políticos no salvaguardan la igualdad soberana de los estados, sino las circunstancias reales de poder y desigualdades materiales. En las relaciones internacionales, el derecho rara vez tiene un papel preponderante, sobre todo cuando existe una desigualdad de poderío importante entre las partes. Por lo general, las circunstancias económicas y militares de cada Estado tienen un efecto mayor sobre su actuar internacional que el mismo derecho. En quinto lugar, tenemos que las tendencias van cada vez más a los medios políticos de solución de controversias y menos a los medios jurídicos. Desafortunadamente, a pesar de siglos de evolución jurídica, con mayor frecuencia los medios políticos son la norma y los medios jurídicos a la excepción en la solución pacífica de controversias. Y finalmente, se puede acudir a una organización internacional para que ésta recomiende un medio de solución de controversia. Existen tres tipos de solución de conflictos. El primero es la solución política, en el cual el origen del conflicto debe ser netamente político o susceptible de solución por esta vía, y por regla general son no obligatorios de cumplimiento por las partes de la controversia. En segundo lugar tenemos la solución judicial, en la cual el conflicto debe emanar de una interpretación de un texto legal, ya sea un tratado, convención o estatuto, o es un hecho por un tribunal de derecho arbitral, tribunal o justicia. Este medio es siempre obligatorio, pudiendo por lo general la parte beneficiada con el fallo solicitar el auxilio de la fuerza internacional del organismo mundial o regional para hacerlo cumplir. Y finalmente tenemos la solución de conflictos por carácter coercitivo. Estos no implican una guerra propiamente, sino que es cuando se ejecutan determinados actos para obligar a un Estado a cumplir un fallo que le ha sido adverso, sin embargo, son llamados medios violentos. Y ahora voy a explicar los medios de solución política. Y la primera es la negociación, en la cual la solución se busca enteramente por las partes y no existe intervención de un tercero. Es la más antigua de arreglar una controversia, puesto que simplemente se busca que un diálogo entre las partes por canales diplomáticos ponga fin a la disputa. La mayoría de los tratados contemplan a la negociación como primer paso hacia la solución de controversias. Dicha negociación tiene 7 características, y la primera es que generalmente son el primer recurso y el más socorrido. La segunda es que constituyen el medio más político de solución, ya que no interviene en ningún momento un tercero y la decisión no se sustenta en el derecho. La tercera es que son mecanismos de regateo para acercar posiciones.
Los estados parten de extremos y según avanzan las negociaciones llegan a un punto medio. La cuarta es que van en búsqueda de lograr ventaja. La negociación acerca de una controversia pequeña puede servir para obtener espacios en asuntos de mayor importancia. La quinta es que tienen posiciones de desigualdad de poder. La relación comercial entre los estados, la situación geográfica y el poderío militar son factores por considerar en la negociación diplomática. 6. No es obligatorio llegar a una solución. Y por último, que gozan del favor de los gobiernos, ya que el mecanismo de solución carece de transparencia y esto deriva en secretos frente a la oposición, la prensa y la ciudadanía. Me pareció importante e interesante agregar la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 53-101 sobre los principios y directrices para las negociaciones internacionales. Dicha resolución establece lo siguiente. En primer lugar, que las negociaciones se habrán de realizar de buena fe. En segundo lugar, que los estados deberían tener debidamente en cuenta la importancia de lograr las participaciones en las negociaciones internacionales de una forma apropiada de los estados cuyos intereses vitales resulten afectados directamente por los asuntos en cuestión. En tercer lugar, que el propósito y el objeto de todas las negociaciones deberán ser plenamente compatibles con los principios y las normas de derecho internacional, incluyendo las disposiciones de la Carta. En cuarto lugar, que los estados deberían mantenerse al marco mutuamente convenido para la realización de las negociaciones. En quinto lugar, que los estados deberían procurar mantener un ambiente constructivo durante las negociaciones y abstenerse de cualquier comportamiento que pudiera dificultar las negociaciones y sus avances. En sexto lugar, los estados deberían facilitar la realización o la conclusión de las negociaciones, manteniendo en todo momento centrada la atención en los objetivos principales de las negociaciones. Y finalmente encontramos que los estados deberían hacer todo lo posible por seguir avanzando hacia una solución justa y mutuamente aceptable, en caso de que se llegue a un punto muerto en las negociaciones. En segundo lugar encontramos a los buenos oficios, que son las acciones realizadas por un tercero para poner en contacto dos estados que sufren una controversia, con el fin de que lleguen a un punto negociador y a una solución. Estos no son obligatorios y no deben considerarse como un acto inamistoso, por el hecho de intentarse mediante conversaciones separadas por cada una de las partes. Los buenos oficios han sido reconocidos como un sistema de solución pacífica en las convenciones para el arreglo pacífico de las disputas internacionales firmadas en las dos conferencias de la paz de La Haya de 1899 y 1907 y los buenos oficios están también contemplados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y reglamentados expresamente en el Pacto de Soluciones Pacíficas o Pacto de Bogotá de 1948. En tercer lugar encontramos a la mediación, la cual es un medio de solución pacífica por el que un Estado, Estados o personalidades son prestigio internacional e intervienen en un conflicto para apoyar a las partes a obtener una solución a petición de las mismas partes. La solución que puedan ofrecer el mediador o mediadores no es obligatoria para las partes en conflicto, puesto que constituye una mera sugerencia. Entre la mediación y los buenos oficios existen diferencias y semejanzas. En primer lugar, la diferencia es que en la mediación, el mediador se reúne con las partes y emite una opinión en un sentido tratando de convencer a las partes a que lleguen a un arreglo, mientras que en los buenos oficios, su intervención termina cuando los estados acceden a dialogar. En las semejanzas encontramos que en ambas, los estados pueden ofrecer a otros estados que se encuentren en una disputa un arreglo siendo un acto amistoso. También que ambos tienen un carácter recomendatorio y de ninguna manera vinculante, y que no necesariamente interrumpen previsiones y actos preparatorios para un conflicto armado. En cuarto lugar tenemos a la investigación de los hechos. Y para empezar, ¿qué es? Pues es un medio de solución pacífica que tiene como único cometido esclarecer los hechos que ocasionaron la controversia. Además, una vez que concluyen sus investigaciones, rinden un informe como resultado de su labor, el cual no necesariamente contiene una recomendación,
pero en el caso de que la contenga, no es obligatoria. Y este tipo de arreglo no es usado con frecuencia en la actualidad. Su función es precisar los hechos por examinar, el lugar en que se efectuarán las investigaciones, el tiempo que emplearán, los asesores que serán necesario que los acompañen, etc. El informe debe ser aprobado por mayoría de votos. Su origen histórico lo encontramos en la primera Conferencia de la Paz de La Haya en 1899, la cual aprobó una convención en la que se manifestaba lo siguiente: en las diferencias de carácter internacional que no envuelvan ni el honor ni los intereses vitales y proviniendo de una divergencia de opinión sobre puntos de hecho, las partes que no han podido llegar a un arreglo mediante negociaciones diplomáticas deben, hasta donde las circunstancias lo permitan, instituir comisiones internacionales de investigación para facilitar el arreglo de tales diferencias, aclarando los hechos por medio de una concienzuda e imparcial investigación. En la segunda Conferencia de la Paz de La Haya, se aprobó una reglamentación del sistema, estableciéndose que las comisiones serían formadas solo por un miembro nacional de cada parte y otros 3 miembros serían de otros estados. Este sistema nació a iniciativa del diplomático ruso jefe de la representación diplomática de su país ante la conferencia, el señor Martens. Ahora bien, la investigación de los hechos tiene 4 características importantes. La primera es que se trata de una controversia sobre una cuestión de hecho y se busca un tercero que determine qué ocurrió en realidad. La segunda es que la controversia se sustenta en un hecho concreto, pero hay controversia en lo ocurrido. Por eso un tercero imparcial determinará lo sucedido. La tercera es que solo se investigan los hechos en concreto de manera imparcial y después se presenta un informe sobre lo ocurrido, que puede o no contener una solución. Y finalmente que la propuesta de solución no es obligatoria. Este medio de solución de conflictos fue aplicado por primera vez en el caso de Dogger Bank o de las naves pesqueras del puerto de Hull en 1904, cuando naves de guerra rusa atacaron y hundieron a una flota de pesqueros británicos, creyendo los japoneses. Francia pidió que se nombrara una comisión de investigación, a lo que las partes accedieron. La comisión dio por establecida la responsabilidad de Rusia, lo que obligó a indemnizar al gobierno británico por los daños cometidos a sus pesqueros. Hay otro caso que es el caso de Tubantia entre Holanda y Alemania. El Tubantia era un buque holandés que fue hundido en el Mar del Norte, teniéndose la duda si lo habría sido por una mina, como lo sostenía el gobierno alemán, o por un torpedo de un buque de la Marina Real Germana. El informe de la comisión investigadora que se nombró estableció la culpabilidad de Alemania. En quinto y último lugar tenemos a la conciliación, la cual es la menos política y es un método intermedio entre la investigación de los hechos y el arbitraje. Se distingue de la investigación de los hechos, ya que en la finalidad de esta es simplemente esclarecer lo acontecido, mientras que en la conciliación se busca que con estos hechos se pueda llegar a un acuerdo. La conciliación es distinta del arbitraje porque la resolución del órgano conciliatorio no tiene carácter de obligatorio, mientras que en el arbitraje sí lo tiene. La conciliación surgió después de la Guerra de 1914 como resultado de los tratados de Bryan, celebrados entre Estados Unidos y algunos países de América Latina. Los tratados establecían un periodo de calling off o enfrentamiento que obligaba a los estados partes a recurrir a todo tipo de hostilidades hasta que la Comisión de Conciliación hubiese rendido su informe. El espíritu de los tratados de Bryan fue rescatado por el Pacto de la Sociedad de Naciones, que en su artículo 2 establecía un periodo obligatorio de 3 meses después del informe de la Comisión antes de recurrir a la fuerza, aunque en el Pacto de Bogotá o Tratados de Soluciones Pacíficas de 1948 se dedicó un capítulo extenso a la conciliación. Hoy es el método menos utilizado, pero el más completo y riguroso. Pastor Ridruejo define la conciliación como un medio de solución de las controversias internacionales caracterizado por la intervención de un tercero imparcial, o sea, la Comisión de Conciliación,
al que se somete al examen de todos los elementos de la controversia, la investigación de los hechos, para que proponga una solución materializada en un informe sobre la base de aquellos elementos propuesta que no es vinculante por las partes. El procedimiento para que se cree una conciliación es el siguiente. Primero, se debe crear una comisión de conciliación. Después, se presentan todos los elementos de la controversia. La comisión investiga los hechos y escucha los alegatos de las partes. La comisión hace un informe con una propuesta no obligatoria y finalmente, la solución no tiene que sustentarse únicamente en cuestiones jurídicas. Existen dos tipos de conciliación. La primera es la facultativa, la cual es invocada por las partes del conflicto, y la segunda es la obligatoria, que es forzosamente impuesta como medio de solución y no es obligatorio adoptar la recomendación de la Comisión de Conciliación. Ahora hablaremos de la solución judicial, en donde encontramos al arbitraje, y los tratadistas de derecho internacional citan como primitivos casos de arbitraje o como los más conocidos por la historia de la antigüedad, el arbitraje entre ciudades de Mesopotamia en Asia Menor hacia el año 3000 a.C. y el famoso tratado entre Ramsés II de Egipto y el rey Queta en el año de 1292 a.C. Posteriormente, es en la Edad Media donde el arbitraje comienza a tomar un verdadero auge, especialmente en el siglo XIII, declinando poco a poco con posterioridad hasta casi desaparecer en el siglo XVII. En América, desde tiempos del Congreso de Panamá de 1826, los países americanos se han comprometido a solucionar muchas de sus divergencias por el procedimiento arbitral. En el mismo Congreso de Panamá, en los tratados de unión, liga y confederación, se adoptó el arbitraje. Igual cosa ocurrió en los congresos de Lima de 1848, de Santiago de 1856, de Lima de 1864, etc. En las conferencias interamericanas, la mayor parte de los países del Nuevo Mundo propiciaron el establecimiento del arbitraje obligatorio como un medio de solucionar sus controversias. Chile, en cambio, proporcionaba el arbitraje facultativo. En la Sexta Conferencia Panamericana, en La Habana, en 1928, se optó por convocar a una reunión especial destinada a estudiar la implantación del arbitraje y la conciliación en América. Tuvo lugar esta conferencia en la ciudad de Washington en enero de 1929, en la que se aprobaron dos tratados, y uno de ellos era sobre arbitraje. En las conferencias de la Paz de La Haya de 1899 y 1907, las repúblicas americanas tuvieron activa participación en la redacción de la Convención Arbitral. En la primera conferencia de La Haya se creó la llamada Corte Permanente de Arbitraje, que en realidad no es ni corte ni permanente, pues solo consta de una lista de miembros designados por los países signatorios de la convención que la creó, de la cual pueden obtenerse los nombres o nombre de los árbitros o árbitro que deberá fallar un asunto que le someta a las partes. Lo único permanente de esta llamada corte es una oficina internacional o secretaría general que funciona en La Haya o en el Palacio de la Paz. Siguiendo con la historia del arbitraje, a finales del siglo pasado y especialmente a comienzos de este, se empieza a utilizar la forma de pactar generalmente el arbitraje para solucionar las diferencias que puedan suscitarse en el orden jurídico entre las partes signatarias de un tratado. Es así como, por ejemplo, Chile y Argentina pactaron en su famoso Tratado General de Arbitraje para dirimir cualquier diferendo de carácter limítrofe que no pudiera ponerle fin en otros métodos de solución pacífica. Chile ha hecho uso de este tratado al invocarlo en 1964 en ocasión de la disputa de territorio limítrofe del Valle Palena, California. El árbitro fue la reina de Inglaterra, y en 1903 se pacta por primera vez dos grandes potencias, Francia y Gran Bretaña, un tratado general de arbitraje. Después de la Primera Guerra Mundial, al firmarse el Tratado de Versalles, se estableció en el artículo 12 del Pacto de la Sociedad de las Naciones que los estados en litigio deben recurrir al procedimiento del arbitraje o al examen por el Consejo de la Sociedad de las Naciones de los asuntos que originan la divergencia.
La Carta de las Naciones Unidas se refiere al arbitraje como medio de solución pacífica de las controversias internacionales y su artículo 33, párrafo 1, nos dice que las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional tratarán de buscarle solución ante todo mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección. En 1949, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución revisada al Acta General de las Naciones Unidas de 1928, que había sido aprobada por la Sociedad de las Naciones, adoptándola a la nueva organización. Esta nueva Acta General de Arbitraje entró en vigor en septiembre de 1950. Y finalmente, en la novena Conferencia Interamericana, al aprobarse la Carta de la OEA y el Pacto de Soluciones Pacíficas, también se estableció este método como un medio jurídico para dirimir pacíficamente las controversias entre las repúblicas americanas. A todo esto, el arbitraje es definido por la Convención de La Haya de 1907 y nos dice que el arbitraje internacional tiene por objeto arreglar los litigios entre los estados mediante jueces elegidos por ellos y sobre la base del respeto al derecho. El convenio de arbitraje implica el compromiso de someterse de buena fe a la sentencia arbitral. Otra definición de arbitraje establece que es el proceso de solución de controversias jurisdiccionales en el cual las partes se someten a la jurisdicción de un tercero imparcial, el árbitro, para la resolución de la controversia. Las partes determinan las reglas y el procedimiento, así como nombran al árbitro. El laudo es obligatorio, por lo cual se dice que el compromiso arbitral es de buena fe para adoptar la sentencia como obligatoria. La sentencia arbitral tiene ciertas características. Primero encontremos que debe ser emitida por escrito, que se adopta por mayoría, debe estar fundada y motivada conforme al derecho, su cumplimiento es obligatorio, se considera res judicata o cosa juzgada, solo afecta a los estados parte en litigio y no a terceros. Cuando no se establece el derecho aplicable, se aplicará el derecho internacional bajo la presunción iuris tantum o salvo prueba en contrario, y por último es definitiva. La interpretación del arbitraje se refiere a cómo se debe aplicar la sentencia y la presentación de este recurso ha de ser acordado por las partes. Después, debe haber una revisión que debe fundarse en hechos nuevos que no conocían al menos el tribunal y una de las partes. Tiene que ser un hecho que de haberse conocido pudiera haber influido decisivamente en el fondo de la sentencia y se crea una nulidad que impugna la validez de la sentencia por, en primer lugar, el tribunal se excedió en la competencia, la corrupción de un miembro del tribunal, falta de motivación de la sentencia o por la violación de una regla fundamental del procedimiento arbitral. Ahora hablaremos sobre los medios de solución de conflictos de carácter coercitivo. En primer lugar tenemos a la retorsión, que según el jurista Manuel Sierra, la retorsión constituye la respuesta contra actos que pudiendo ser realizados legalmente por un Estado, son la evidencia de un sentimiento inamistoso o colocan a los súbditos de un Estado en una situación de inferioridad material o moral respecto de los otros. Generalmente se realizan por un Estado para responder a actitudes hostiles u ofensivas de parte de otro Estado. Podemos citar como casos de retorsión las alzas de tarifas aduaneras por parte de un país en contra de los productos de otro que ha adoptado medidas consideradas perjudiciales o inamistosas por el Estado afectado. Por ejemplo, si los países del mercado común europeo pretenden adoptar medidas que van a favor de Italia como país productor de naranjas en contra de las naranjas importadas de Israel, país que no es miembro del mercado, subiendo los derechos de la naranja judía y afectando, por tanto, considerablemente a Israel.
Con esta medida, de este último podría darse a entender que de probarse aquellas medidas, aplicaría determinadas medidas de retorsión en contra de los países miembros de la Comunidad Económica Europea. En segundo lugar encontramos a la represalia, la cual constituye un acto de fuerza más allá de los límites del derecho ejecutado en contra de un Estado para obligarlo a aceptar un arreglo satisfactorio. Dichas represalias fueron las aconsejadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas y por la Organización de Unidad Africana en contra de Rodesia, que se declaró independiente en 1965 contra los deseos de Gran Bretaña y siguiendo una política de apartheid similar a la del gobierno. Cabe resaltar que es muy difícil delimitar los actos de represalia con el comienzo mismo de una guerra. En varias oportunidades en la práctica internacional, ellas se han confundido. No siempre se justifican las represalias. Una ofensa que no constituya la violación de un derecho no justifica el uso de represalias. Además, ellas deben ser proporcionales al daño causado y solo como acto de reparación. En tercer lugar encontramos al embargo, y esta medida puede caer dentro de las represalias y se caracteriza por el aseguramiento de buques o aeronaves e incluso mercaderías del país contra el cual se quieren aplicar estas medidas coercitivas. Este no debe confundirse con el derecho de angaria, que consiste en la facultad que tienen los beligerantes de utilizar, requisar y a veces destruir los bienes muebles en el caso que se encuentren dentro de su territorio o en el que ocupan de su adversario o en el mar libre. En cambio, para los estados neutrales se justifica en el derecho de dominio eminente sobre los bienes que están en su territorio y en las consecuencias originadas en las necesidades de la guerra. En cuarto lugar tenemos la ruptura de relaciones diplomáticas, la cual significa el retiro de los representantes diplomáticos acreditados ante un país. La ruptura no solo implica el retiro del jefe de misión, sino de todo el personal. Se produce como consecuencia de graves acontecimientos muy ofensivos o lesivos al gobierno que la adopta y que podría ser el comienzo de una guerra o una situación muy tirante en su vida internacional. En consecuencia de los intereses, el país que se retira o rompe sus relaciones diplomáticas debe quedar bajo la protección de otra embajada de un país amigo. El rompimiento, como hecho, si bien es unilateral, implica de inmediato la reciprocidad del otro, pues por dignidad no podrían aceptar una situación tal manteniendo su representación. Además, el Estado ha adoptado la medida expulsaria dicha representación en caso de que ésta permaneciera. Y esta ruptura de relaciones diplomáticas está consagrada en la Carta de las Naciones Unidas como una medida de sanción y además de coerción en contra de estados que no cumplen con las resoluciones o recomendaciones del Consejo de Seguridad en determinadas circunstancias. Y finalmente encontramos el bloqueo pacífico, el cual consiste en bloquear al litoral de un estado con barcos de guerra a fin de obligarlo a desistir de una actitud o medida sin que esto implique un acto de guerra. Implica el no permitir la entrada ni salida de buques de los puertos del país, bloqueando sin el respectivo permiso de la autoridad naval bloqueante. La legitimidad del bloqueo pacífico ha sido muy discutida, aunque cuando algunas instituciones científicas como el Instituto de Derecho Internacional le ha reconocido validez. La doctrina por lo general lo admitía en caso de guerra, incluso para que pudiera surtir efecto debía existir previamente un estado de guerra. Aquí podemos ver la bibliografía de la cual saqué toda esta información y la podemos encontrar en la biblioteca virtual de la UB. Este trabajo fue muy enriquecedor y retroalimentador en el tema de medios de solución de conflictos internacionales, puesto que, como dije en un principio, es un tema que a mí me llamó muchísimo la atención y sinceramente creo que podría seguirlo estudiando. Muchas gracias por su atención.